Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido, soy director ejecutivo del IPA, del Instituto Petroquímico Argentino, y bueno, con cierta frecuencia ofrecemos charlas de actualización para los socios, para la industria, para invitados, amigos. Y bueno, y en este caso, José Luis Blanco, un histórico aliado y amigo de la casa, del instituto, bueno, nos va a ofrecer una charla sobre economía y situación de Argentina, y bueno, como a él le gusta decir, también hablar del futuro, ¿no? Solo una referencia, la primer charla virtual, semana previa a la pandemia, fue de José Luis, así que, y salió muy bien en ese momento, creo que aprendimos bastante a partir de eso. Así que bueno, muchas gracias, José Luis, te dejo el micrófono. Y pido a los que quieran hacer preguntas, las pueden ir enviando, escribiendo por el chat. Vamos a tener una presentación de unos 40, 45 minutos y luego vamos a abrir un espacio para preguntas, para hacerlo de alguna manera ordenado, ¿sí? Así que bueno, repito, les pido a todos que pongan en mute, así lo escuchamos bien a José Luis. Gracias, José Luis. Bueno, buenas tardes, gracias Gabriel. Buenas tardes, ha sido un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Y como siempre vamos a hacer uso de unos gráficos y cuadros para explicar no la historia, sino lo terrible que fue el año pasado y a partir de ahí las perspectivas, principalmente para el año que viene, resaltando algunas características que ha tomado la economía argentina. Empezamos con el clásico Producto Bruto Interno, un gráfico que muestra dos cosas. Las barras muestran los niveles del producto medido en pesos constantes del año 2004 y la curva rosada, las variaciones porcentuales anuales. Dos cosas salientes. Argentina dejó de crecer en 2011, dejó de crecer, el producto en términos constantes cae, y las variaciones muestran una tendencia decididamente declinante. Bueno, el año pasado fue una caída casi espectacular, casi 10% de disminución, debido principalmente a la parada provocada por el COVID, donde 80% de la industria y 100% de la construcción dejaron de funcionar, y otras actividades, por supuesto, transporte, hoteles y restaurantes, tuvieron unas caídas espectaculares. Dos sectores solamente se salvaron de esa caída. Una, la intermediación financiera, debido a que los bancos dejaron de funcionar, los depósitos todavía crecieron, y la generación de electricidad, que es oferta de electricidad, no es demanda, porque la demanda de electricidad también cayó, debido justamente a la disminución de la industria y del comercio. Aumentó el consumo residencial, pero sin compensar las caídas de esos dos sectores. ¿Qué nos espera 2021? A mi juicio hay un rebote. El ministro de Economía dice que es crecimiento, pero bueno, cuando es parcial, ya por definición no es crecimiento, sino que, miren la línea rosa, dice que el producto va a crecer 6,5%, según la estimación nuestra, 7% según el Ministerio de Economía, que de todas formas es una parte del 10% de caída del año pasado. Y el nivel es bastante parecido al del año pasado, es un 6,5% más en pesos corrientes constantes. Bien, ahora todos los sectores van a recuperar, no todos los sectores, obviamente por dos razones. Primero, por los limitantes que hay para crecer o para reactivar, y sin meter en esta consideración lo que pueda pasar con COVID. O sea, sacando COVID, hay algunos limitantes que impiden que la economía argentina
crezca más de lo que está apareciendo este año, y después vamos a seguir algunas perspectivas para los años próximos y ver, para entender bien por qué la Argentina no puede crecer más que esto. Primero, tenemos algunas restricciones como la escasez de reservas. Segundo, las limitaciones a las importaciones. Ustedes saben que las importaciones son elásticas a la actividad económica. Si la actividad económica se recupera, necesita más insumos importados. Y si hay escasez de esos insumos, la restricción va a ser más evidente. Pero más allá de esos fenómenos, si se quiere, coyunturales, hay uno que es para mí fundamental. El año pasado cayeron todas las variables macro, cayó el producto, como dijimos, cayeron las importaciones. Del lado de la demanda cayó el consumo, tanto privado como público, cayeron las exportaciones, pero cayó fuertemente la inversión. La inversión cayó 13%, y si bien no pesa tanto en el producto como el consumo, a mí me preocupa que la inversión el año pasado fue apenas 16% del producto. ¿Esto qué quiere decir? Que la inversión neta de reposición es muy baja y prácticamente cercana a cero. ¿Eso qué nos está diciendo? Que sin inversión Argentina no puede crecer más que un rebote. Y entonces, de ahí sabemos por qué nosotros los economistas decimos, pasado este rebote, la economía argentina no crece más de 2,5% por año. Entonces nos va a llevar como 3 años recuperar el nivel perdido el año pasado. Pero fíjense que para mí, más allá de las reservas y más allá de la disponibilidad o de los controles sobre las importaciones, esta caída de la inversión es crucial para que la Argentina pueda tener tasas de crecimiento sostenidas en los años por venir. Pasamos a la gráfica 2. Bueno, la 2 y la 3 son los índices de precio. En este caso, tenemos los 3 indicadores de precios mayoristas, precios al consumidor y costo de la construcción, expresados en valores anuales. El siguiente es la misma gráfica, pero con variaciones porcentuales mensuales. Las dos son las mismas, volvemos a la otra. O sea, las dos muestran para adelante una tendencia creciente. Solo en la imaginación de las autoridades económicas, la inflación de este año va a bajar al 29%. Y digo solo porque ya cuando ya se dio a conocer el índice de precios al consumidor, vamos a ver que en 4 meses ya tenemos la mitad de la pauta oficial. Entonces, claramente la tasa de inflación va a ser este año 50 o, si ustedes quieren, 45%, a pesar de las restricciones que hay o de las represiones que hay a los precios, como el sistema de precios máximos, que está haciendo que muchas empresas, sobre todo las alimenticias, estén con pérdidas importantes ya por segundo año consecutivo, debido a que han tenido aumentos de costos, digamos, de 40% y autorizaciones de suba de precios de apenas 5 o 7%. Y aparte, la otra represión son las tarifas congeladas desde marzo, abril de 2019 hasta acá, que eso conlleva a crecientes subsidios económicos que paga toda la comunidad, porque el Estado tiene que hacerle llegar a las empresas distribuidoras los fondos necesarios para que no se caiga bajo el sistema eléctrico o el sistema de distribución de gas. Así que, a pesar de esta represión inflacionaria, vamos a tener una nueva suba de la tasa de inflación este año, entre 45 y 50%.
Pasamos a ver qué pasó con el salario de desocupación. El salario real viene cayendo sistemáticamente en los últimos años y va a seguir cayendo este año. No hay forma de que el salario pueda aumentar con una caída de la actividad económica y con un aumento de la tasa de inflación. Es imposible. Solo las autoridades expresan, como lo ha dicho el presidente, que quiere que los salarios suban 4 puntos arriba de la inflación. Es imposible. Directamente es imposible. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es imposible que suban y vamos a asistir a una nueva caída del salario real. Si bien las paritarias que se han realizado hasta ahora tienen ajustes de entre el 30 y el 35%, como la metalúrgica de hoy o de ayer, tengan en cuenta que estos ajustes se producen, se abonan en tramos y, como estoy diciendo que la tasa de inflación sube, la revisión se hará en noviembre y siempre el ajuste, por más que parezca que es parecido a la inflación, es rezagada a la inflación. Después, si tienen alguna duda, las aclararé con mucho gusto. Y la tasa de desocupación, que obviamente se fue para arriba hasta 2020, llegando al 11% de la población económicamente activa, y va a bajar apenas en medio punto porcentual debido a que no se espera que las empresas, por más que usen más capacidad y aumenten la producción y aumenten las ventas, vayan a salir alegremente a buscar aumentar las dotaciones de personal, a pesar de las dificultades crecientes que están teniendo para poder operar a la capacidad que han logrado llegar, que dista bastante todavía de ser la máxima. Entonces vamos a tener nuevamente caída del salario real y ligero aumento de disminución de la desocupación a partir de una suave recuperación de la tasa de empleo. Acá este cuadro lo elegí a propósito por varias razones. Están los números absolutos de la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC. Yo creo, a mi juicio, es la mejor encuesta que tiene el Instituto de Estadísticas y Censos. Pero quiero comentarles algunas cosas que a mí me preocupan. Fíjense, en la primera columna tenemos la población total. La población total de la encuesta es 28,6 millones de habitantes. O sea que dista bastante de los 45 millones que es la población total de la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque los diarios siempre titulan que los desocupados son no sé cuántos millones, porque simplemente aplican la tasa del 11% sobre 45, entonces da como 4 millones y medio. No, pero eso no dice la encuesta, pero no importa. Y los diarios dicen que son 4 millones y medio de desocupados. Si ustedes miran acá, la población económicamente activa, o sea, la que está en condiciones de trabajar, es 12,4 millones de habitantes. Los ocupados son apenas 10,5 millones de trabajadores, incluidos del sector público, o sea que acá obviamente el grueso está en el sector privado, que como saben mantiene a los del sector público, a pesar de que las dos ramas se mueven en sentido opuesto. O sea, el sector privado ha disminuido su planta de personal y la del sector público, a pesar de las restricciones, la sigue aumentando alegremente porque se la financia el sector privado. Después están las tasas, o sea, la tasa de actividad es la tasa de población económicamente activa sobre población total. La tasa de empleo es la tasa de ocupados sobre la población total y la de desempleados lo mismo. Hay dos versiones de desocupación. Una, la versión restringida, que dice que los jefes de hogares trabajan y entonces no son desocupados. Y la otra, la más verídica,
es que en lugar de 11,5 es 12,4, hay un punto más, porque los que reciben la ayuda estatal obviamente no son ocupados, por lo menos en el sentido que uno conoce de un trabajador ocupado. Y bueno, la última columna tiene la elasticidad de empleo-producto. Esto es en cuánto aumenta el empleo cuando crece la actividad económica. De nuevo, quedo abierto a preguntas después. Bueno, acá tenemos agregados monetarios globales. Quiero explicar acá dos cosas. Agregados monetarios, esto es demanda de dinero. La oferta de dinero acá no la traje, no la puse porque ya se sabe que hay un indicador que se llama base monetaria, que es la que mide la oferta de dinero y que ha crecido debido a que había que financiar el exceso de gasto público, ha crecido bastante por arriba de la tasa de inflación. Pero a mí me preocupa el comportamiento de la demanda de dinero por lo que quiero explicar ahora. Fíjense que en los últimos años ha caído. Hay dos versiones de demanda de dinero: la versión restringida, que es la de medios de pago, y la versión ampliada, que incluye los depósitos, tanto los de poca movilidad como los de plazo fijo. Esto se llama demanda de dinero en sentido amplio. En cualquiera de los dos casos vemos claramente que hay una caída de la demanda de dinero debido básicamente a dos cosas. Primero, creciente tasa de inflación. Segundo, desestímulo para que esto pueda canalizarse a través de los depósitos de los bancos. En 2020 eso pasó. Por suerte, la tasa de interés estuvo entre neutra algunos meses y terminó siendo real negativa. Y ahora decididamente ya está real negativa para la inflación. Fíjense que la tasa máxima hoy está en el 37% anual, cuando esta tasa de inflación anual ya está arriba del 40%. O sea, no hay estímulo para que la gente deje el dinero en plazos fijos, por lo menos tradicionales. Han crecido bastante los indexados por UVA, o ajustados por UVA, como quieran. Pero en perspectiva se complica si el gobierno no sube la tasa de interés. A este gobierno no le gusta subir la tasa de interés, pero me parece que no va a tener más remedio, salvo que quiera que los depósitos del sistema financiero empiecen a caer. Ahora les voy a mostrar algo. Estos son los agregados monetarios del gráfico, pero solo correspondientes al año 2020. Está la evolución, vean, están en pesos y en dólares, en términos de producto. Vean la última columna, el M3 en dólares. Fíjense que desde mediados de año alcanza el máximo de 11% del producto y termina en 9,8%. O sea, casi 2 puntos menos debido a la disminución de los depósitos en dólares. Esto fue un temor generalizado. Ya ahora aparentemente empezaron a crecer en 2021 en apenas 200 millones en el primer trimestre, pero esta ha sido una caída importante. De todas formas, estamos en el máximo en 34-35% del producto. La demanda de dinero debiera ser bastante más importante, y digo, va a ser difícil que eso pase si no se aumenta la tasa de interés. Bueno, acá tenemos el famoso sector público nacional, con dos gráficos, con dos medidas del mismo fenómeno. En verde, en barras, tenemos el resultado financiero del sector público nacional, que es nada más que ingresos menos gastos. La diferencia negativa es el resultado financiero. Y en la curva continua, violeta, tenemos el resultado primario, que es el ingreso total menos el gasto primario. Eso nos da el resultado primario,
Y la diferencia entre el resultado financiero y primario son los intereses de la deuda. Ahora lo vamos a ver específicamente en un cuadro. Pero miren cómo saltó. El primario estaba en casi cero a fin de la gestión del gobierno anterior. 0,4 en realidad fue el déficit primario y salta al 6,5% en 2020. Obviamente, buena parte tiene que ver el gasto relacionado con COVID-19. Y para este año hay una mejora al 4,2% del producto, que vamos a ver si se cumple. Y mientras el gasto financiero se va a 5,6% del producto, y la diferencia, como digo, son intereses de la deuda. Que por supuesto, a partir de la reestructuración del año pasado, eso está contenida porque Argentina básicamente deja de pagar intereses por los bonos que se han reestructurado y solo se pagan las deudas con organismos financieros internacionales, incluso algunas de ellos como el fondo se han dejado de pagar desde el año pasado. Y acá es lo mismo, pero viendo las cuentas para que vean cómo están los recursos, que en 2021 llegan al 18% del producto. Este número es un poco mentiroso en este sentido. El gobierno no incluyó en el presupuesto de este año el impuesto a las grandes fortunas o a la riqueza. Entonces, ahí hay por lo menos un punto más de producto que nos da las claras de cómo aumentó la presión tributaria, que está en un récord total, y para mí es la causa principal que oprime y mantiene en niveles deprimidos la inversión. Es imposible con esta, no hay experiencia mundial que con esta tasa de tributación las empresas puedan invertir. Los gastos bajan de 26,40 a casi 24. Para mi gusto bajan poco, en realidad están bajando menos de le han sacado los gastos extraordinarios ocasionados por COVID, pero esta cifra tampoco revela lo que vaya a suceder, por cuanto, como el gobierno ha preferido seguir congelando las tarifas y aumentando solo una parte, va a tener que aumentar los subsidios económicos y es muy probable que este número de gasto sea algo mayor al que está en la planilla. Y de ahí se deduce que el resultado financiero va a ser seguramente más alto que el que está acá. Los intereses, está bien, estarán en este nivel, por lo que expliqué antes, y el resultado primario va a ser un poco mayor, a 4,2 puntos del producto. Acá lo que agregamos, y no estaba en los gráficos, es el resultado cuasi fiscal. Este es el déficit originado en el Banco Central, producto del juego que hace el gobierno para tener el ingreso financiero a través de la colocación del ELIC. Ahí fíjese un déficit de 2,4% del producto, que es una enormidad, e incluso nosotros estamos previendo que va a ser algo mayor que el del año pasado, que nos da un resultado combinado bien medido de 8% del producto, el año pasado del 11% del producto, que es imposible que se pueda financiar sin emisión monetaria. El presupuesto prevé que este déficit sea financiado 60% con emisión y 40% con financiamiento del gobierno, del Tesoro, a través de las letras, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a ser medio imposible porque el 8% es muy difícil de poder financiar si no es con mayor emisión monetaria. Y acá está comercio exterior, un gráfico que claramente tenemos exportaciones, importaciones, y la diferencia es el saldo comercial, que está graficado en la curva de abajo. Que, bueno, este año, gracias a que Dios es argentino, algunos dicen que peronista, pero
la extraordinaria suba de los precios de los commodities ha hecho que la menor producción que por la sequía va a tener el campo con la producción agrícola de este año va a ser más que compensada por este aumento de los precios de los productos básicos. Y por suerte vamos a tener un superávit comercial mayor al del año pasado. En el cuadro de acá lo vemos. Bueno, acá tenemos la evolución de la deuda debido a que nadie nos presta más y debemos todavía acordar cómo pagar lo que debemos. La deuda va a tener una deuda total, una nueva caída, digamos a 2,70 o algo más. Pero fíjense qué curioso, con un superávit comercial mayor, digamos de 15.000 contra 12.000 del año pasado, las reservas prácticamente no aumentan. ¿Por qué? Porque las gastamos en controlar que no suba el dólar, en comprar bonos con dólares que se pagan con pesos, encima artilugios, bueno, y encima no podemos tener todas las suertes y los pagos a organismos internacionales hay que hacerlos, y aparte en este primer trimestre, así como subieron los commodities, bajó el precio del oro, bajó el yen, y entonces otros activos de las reservas bajaron, hicieron que las reservas no aumentaran. O sea, el nivel de reservas vuelve al nivel nominal de algún momento del año pasado, pero no aumentó, digamos así. ¿Por qué? Porque nos gastamos las reservas en manejar las expectativas de evaluación. Este es el último de los gráficos. Creo que acá terminamos, pero me parece que ahora viene la parte más enriquecida de esta exposición, que es las preguntas que ustedes tengan, y espero poder aclararlas para que tengamos beneficios extras anteriores a la llegada a la charla. Buenísimo, José Luis. Gracias. Si dejás de compartir, así nos vemos las caras todos. A ver, Mario, ¿nos ayuda? Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí yo lo que les propongo es que o levantan la mano o avisan por el chat y podemos hacerle preguntas a José Luis. Yo voy a disparar la primera, José Luis. Ahí se habla, viste, mucho siempre del dólar, del tipo cambio real, ¿no? Y el atraso cambiario que se está produciendo en los últimos meses. ¿Ese atraso puede continuar mucho más? ¿O digamos, todavía hay un colchón porque digamos, hubo un excesivo valor en algún momento, llegando casi a 200, y ahora está frenado? ¿Cuál es la situación del tipo de cambio real en Argentina y si puede mantenerse hasta las elecciones en este nivel? Bueno, mira, el tipo de cambio a fin del año pasado estaba por arriba del nivel de equilibrio, y eso hizo que el gobierno ajustara el tipo de cambio oficial más o menos vis a vis con la inflación. Ahora, con pretendida, entre comillas, pretendida, mecanismo antiinflacionario, intenta atrasarlo un poquito respecto de la inflación. El ministro dijo 29 la inflación, que no va a ser, y 25 de devaluación, que tampoco va a ser. Así que depende de cuánto atrase el tipo de cambio respecto a la verdadera tasa de inflación. Porque, como dije, la tasa de inflación va a ser 50. ¿Va a devaluar 45 o va a devaluar 20? Ojo, si devalúa 20, a los botes, porque ahí va a haber atraso del tipo de cambio. Ahora, si no ajusta plenamente la tasa de inflación y lo hace 2 o 3 puntos por abajo, no pasa nada. Habrá un atraso relativo, pero el tipo de cambio sigue estando bien. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien que levanta la mano? Si no, yo voy con otra.
Yo tengo varias, José Luis. No te Bueno, quiero, dale. quiero monopolizar, pero bueno, No ya que importa dónde vienen, sino... vayan levantando la mano o escribiéndolas. No, hablaste del tema de inversiones, ¿no? Digamos, uno escucha tanto que, bueno, los activos argentinos están baratos, ¿sí? ¿Cuánto barato tienen que estar para que haya alguna inversión? ¿O no hay No, pero repercusión ¿de qué inversión estás hablando? ¿Compra de empresas o sí, inversión bruta interna fija? con empresas? Empresas. Bueno, no, pero acá hay dos problemas. Acá hay el problema del valor de los activos por un lado, pero por otro lado está el riesgo argentino, que ese sí que es grande. Vos fijate que hay los bonos de Argentina reestructurados en septiembre, ya pagan rendimiento de 22% en la curva larga, o sea, ya hay seguros de default que aumentan para ver cuándo Argentina deja de pagar de nuevo. Y todavía no empezamos a pagar. Es terrible, la imagen esa es terrible. Bueno, y la sensación es esa. Vos fíjate que están tratando de llegar a las elecciones, gambeteando al fondo para llegar con un mejor caudal de votos, pero con más problemas, porque realmente vamos a llegar con problemones. ¿Por qué? Por no querer sujetarse a un programa que lamentablemente me da la sensación de que de nuevo lo va a hacer el fondo, porque la gente las autoridades no parecen ponerse en modo de hacer un programa económico creíble. Y me parece que el fondo va a exigir para reestructurar esa deuda al menos un programa de 10 años con reformas estructurales, léase reforma laboral, reforma tributaria y reforma previsional. A mí me da miedo la reforma tributaria, porque el fondo lo único que le preocupa es cobrar. Y la reforma tributaria partiendo de esta base es terrible, porque, como dije, estamos en un máximo cercano a 29, casi 30% de productos. Es una locura. Yo estoy preocupado con eso. Voy con una pregunta del chat y después Guillermo Paré levantó la mano. La pregunta que viene ahí de Jorge, ¿cómo pensás que procederá el gobierno ante los reclamos sociales ante la segunda ola? Y si ves que va a haber un nuevo acuerdo con el FMI. ¿Y cuándo? No, acuerdo con el fondo yo creo que sí va a haber. Primero porque la deuda la tenemos que reestructurar. El plazo es 10 años, no 20 como pidió alguien. Y el programa de reformas exige, como dije, una agenda de ir reformando, no con el celo de cumplir por trimestre, sino de ir avanzando al menos anualmente en ese tipo de reformas. O sea, yo creo que sí, va a haber, ojo, y es lo mejor que nos puede pasar. Ya digo, me parece que no veo en las autoridades económicas, no sé si son las ganas, pero de hacer un programa económico, ya pasaron año y medio y no hay esbozo de programa económico, más que un presupuesto que es bastante endeble y bueno, como todos los presupuestos, no se va a cumplir plenamente, pero sí creo que somos hijos del rigor y tenemos que tener un programa por varias razones. Primero, para estabilizar el tipo de cambio, porque ni soñemos que la paz cambiaria lograda en estos meses es permanente. Esto es puramente transitorio. Entonces, necesitamos un programa para sentar las bases y para que las empresas digan, bueno, cuando empiecen a ocupar en forma más sostenida sus capacidades instaladas, empiecen a decir, bueno, llegó el momento de invertir. Que eso por ahora no lo veo y por eso dije que Argentina no va a crecer más de 2,5% en los próximos 2 años.
José Luis, ahí le abro el micrófono, Guillermo, si querés sacarte ahí, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buena la presentación, ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias. Una pregunta, a ver, un poco relacionado, digamos, con las últimas medidas, las recientes medidas, y bueno, lo que todos nos imaginamos del cuento del pastor mentiroso. Si este arranque terminara, digamos, en una cuarentena eterna o larguísima como la del año pasado y terminaran decidiendo, de alguna manera, relanzando la financiación con ATP, IFE, maquinita, etcétera, ¿dónde visualizás vos que terminamos? Me cuesta pensar porque ya el nivel de gasto está siendo imposible de ser financiado sin, como decimos, dando vuelta a la maquinita, ¿no? Y esto ya sabemos dónde nos lleva, con lo cual ya hemos tenido experiencias anteriores. No es el caso actual, ojo, lo aclaro, pero si la demanda de dinero continúa cayendo y si la tasa de inflación sigue subiendo, ya sabemos dónde vamos. Ya tuvimos 2 o incluso 3 episodios hiperinflacionarios. O sea, yo no digo que estemos, pero si seguimos en ese camino, allá vamos. 1989. Sí, pero ahí, ojo, que ahí hubo un fenómeno especial que era 1989 fue Menem, ¿no? Sí, el fin de Bueno, no, bueno, ahí fue, aunque parezca mentira, esa hiper fue provocada por el miedo a Menem, aunque parezca mentira, porque Menem hablaba de salariazo al principio, después cambió totalmente el programa económico y hizo un programa que duró unos cuantos años con estabilidad cambiaria y aumento de la inversión. Lamentablemente después el aumento del gasto nos llevó a olvidar todo lo bueno que había hecho el régimen de convertibilidad en los primeros años. Pero bueno, esa es la historia argentina, ¿no? Pero el camino, si seguimos por este camino de exceso de oferta monetaria financiada con emisión y caída de la demanda de dinero, y vamos a una hiper, no hay duda. No lo veo por ahora, ¿eh? No lo veo por ahora. Por ahora el gobierno ha obtenido un financiamiento del mercado bastante importante, incluso con un 10% más con un exceso de 10% sobre los vencimientos. O sea, tenía X vencimientos y siempre obtuvo 10% más que le sirvió por un lado, de colchón para el mes siguiente y por otro lado, para bajar la emisión monetaria del déficit fiscal, ¿no? Bueno, gracias. Pensemos que con el déficit que vamos a tener este año es con presión fiscal récord, es de loco. O sea, el que no entiende que el gasto público tiene que bajar está viviendo en otro país. Pero no hay otro camino que bajar el gasto en serio. No queda otro camino, porque esta tasa de presión tributaria tampoco es sostenible en el tiempo. No puede, tiene que bajar, lamentablemente. En algún momento se había iniciado, había una baja de ganancias programada para este año, que ahora quedó en el olvido, y ahora va a haber aumento de nuevo. Claro. Así que, bueno. José Luis, voy con otras preguntas. A ver, hay muchas que seguramente de opinión, ¿no? Pero ahí Corina pregunta, te hago dos seguidas para mechar, ¿no? Corina pregunta si hay real interés de este gobierno de atraer inversiones. Y después Emanuel en una parte dice, ¿por qué no podemos lograr un acuerdo y política de Estado a largo plazo? Engancho esas dos porque me parece que es de opinión. Bueno, ya desde el intento de expropiar Vicentín, más allá de los desajustes de Vicentín, ahora a las claras cuál es la idea del gobierno. El gobierno quiere quedarse con todo, si puede, ¿no? Pero obviamente acá el sector privado tiene y creo que le ha puesto los límites. Pero el gobierno
no parece ceder. Fíjense, para mí lo de precios máximos es terrible y no se le presta demasiada atención. Y para mí es, viendo los balances de algunas empresas alimenticias, y lo puedo decir acá, Serenísima o Pérez Compán, son empresas eficientes y sin embargo tienen pérdidas de 2, 3 años a esta parte. Y eso es exclusivamente precios máximos. Y seguimos insistiendo con eso, ¿no? Me parece que no. Yo no sé si el gobierno no quiere, el gobierno se da cuenta de que la única forma es que la actividad económica crezca, porque si la economía se va para abajo, la recaudación también se va para abajo, eso no hay duda. Hay una simetría casi total. Pero... Voy con esta no, pregunta, Luis. sí. Es casi la obligada que muchas veces te preguntan cuánto va a estar el dólar a fin de año, más o menos. Sí. Dice, ¿qué aconsejás a un ciudadano cómo resguardarse, digamos, invertir en acciones, dólares, como para de alguna manera resguardarse y no perder ante inflación? Mira, acá me he equivocado hasta en la familia, porque he aconsejado, he aconsejado títulos públicos y mirá dónde están. Pero bueno, de nuevo, hoy en día hay pocos alicientes para invertir. Primero, porque la tasa de interés es negativa. O sea, hay que ir a un activo ajustado por inflación. Títulos públicos, salvo que digas, como los precios están baratos, compro hoy y guardo. Ese sería una, porque la verdad que los precios de estos bonos son, ahora si el gobierno sigue jugando como está jugando, todavía podemos ir abajo, no hay teoría del piso acá. Si el riesgo está en 22, puede ir a 30, ¿por qué no? O sea, yo ahí ya me casé una vez, no me caso 2 veces. Y lo del dólar, esto es transitorio. El tipo de cambio oficial está bien. Los economistas estamos diciendo que a fin de año el dólar llega a 115, ponerle 120, el oficial. Pero el paralelo ya sabemos que también está reprimido. El paralelo va a estar, no sé, en 200. Danos algo de No sé si te optimismo. ayudé. José Luis, danos optimismo. A ver, tirate. ¿Alguna cosa que veas que puede, alguna luz al final del túnel? Mi única luz, no, primero no. Ojo, es crucial acordar con el fondo. Primero porque hay que pagar 45.000 millones de dólares, por más que sea en 10 años, pero bueno, hay que permitirlo. Hoy no los tenemos. Y 22 y 23 está el grueso de los vencimientos. Con lo que eso sí no lo podemos pagar. Porque el gobierno dice, no podemos pagar. No podemos pagar como está reestructurado. Pero si se reestructura, ¿cómo no vamos a poder pagar? Es un mensaje que hay que limpiar, porque el peor mensaje es decir, no podemos pagar. No. Si reestructuramos, hay que pagar. Y listo. Para eso se reestructura, justamente para poder pagar. José Luis, acá voy con la última pregunta, si no hay otra, me parece para cerrar muy atinada, relacionada a mucha actualidad en la industria, no solo petroquímica, pero en toda la región. ¿Qué opinás de una posible reducción del arancel externo común en el Mercosur? Si Argentina acompañará la propuesta que Brasil está impulsando, digamos, de mucha mayor apertura. ¿Cómo lo ves eso y cómo puede impactar acá? No, bueno, creo que eso va en línea, incluso en línea con lo que se firmó con la Unión Europea el año pasado, ¿no? Yo creo que el arancel de 35 es exagerado y tenemos que ir a aranceles más bajos, ¿no? Lamentablemente. Creo que el mundo la forma de ampliar el comercio es justamente bajando los impuestos. Y esa es una norma que sirve para acá y para el comercio mundial. La forma de restringir es poniendo aranceles, bajando aranceles, ampliamos el comercio. Así que veo bienvenida a la bajada del arancel, que no es lo que pretendía Argentina, pero creo que entró por
por el tironeo forzoso de los socios, ¿no? José Luis, bueno, muchísimas gracias. Creo que otra vez diste una excelente clase y con mucha simpleza y facilidad para que todo el mundo pueda entender. Así que la verdad que te agradecemos mucho. Como dije al principio, sos un aliado del IPA y bienvenido siempre para estas charlas. Y creo que esta nos salió mucho mejor que la primera que dimos virtual. Así que te vamos a invitar seguramente para alguna otra más. Muchas Bueno, con gracias. mucho gusto. Estoy agradecido a todos ustedes y sí, mi único deseo es que hayan aprendido algunas cosas que no sabían antes de la charla. Y lograste un récord, nadie se fue durante toda la charla, quiere decir que los cautivaste con la charla y las preguntas. Así que gracias, José Luis. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Buenas tardes. Chao, Chao, muchas gracias. gracias, José Luis. Muy amable. Adiós. La presentación.